Un debate que vale la pena porque son esos debates de fondo, fue justamente lo que decidió la Cámara de Senadores, que modificó una ley que ya es de la década del 90 y que reglamentaba, eso dijeron en su momento, ¿verdad?, un vacío en la Constitución. La interpretación del senador Adolfo Ferreiro, que ya está con nosotros, es otra. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir, che. Hola. Bueno, para ir directamente a los bifes, Adolfo, hay dos artículos en la Constitución que, digamos, son los que tuvieron en discusión en estos días, ¿verdad? Uno, que establece las atribuciones del presidente de la República y que dice que, con relación a las leyes, el presidente tiene derecho a vetar la ley, ¿verdad? Y la ley después tiene todo un trámite. Y después hay dos artículos específicos con relación a una ley en particular, la ley del presupuesto. La primera, que establece todo el proceso de, el presidente tiene un plazo para, o sea, el Ejecutivo tiene un plazo para presentar el proyecto de ley, el tiempo que tiene cada una de las cámaras para tratar, y qué pasa si eventualmente el Parlamento, digamos, o si el presidente no, y el segundo artículo, dice que si el presidente no presenta en un plazo determinado, o alguna de las cámaras rechaza, se repite el presupuesto del año vigente, o sea, el año siguiente. No dice qué pasa si el presidente veta la ley del presupuesto. Y entonces acá la cuestión es, algunos dicen, no, pero se corrige ese vacío con una ley, que es lo que hicieron supuestamente con esta ley del 90, o sencillamente este vacío significa... ¿Perdón? Del 99. Del 99, sí. 7 años después de la Constitución. Ok. Y que nunca se aplicó. Sí, del 99 porque nunca se había vetado, ¿verdad? Todo el mundo entendía que no se tenía que vetar. Y lo otro que sencillamente dicen, no, el presidente no puede vetar porque no dice qué pasa si veta. Claro, lo que pasa es que hay que entender una cuestión básica, ¿verdad? En primer lugar, el concepto de la ley general y la ley especial. Sí. La ley general es para todos los casos legislativos y la ley especial que regula de una manera muy reglamentaria otro procedimiento para la ley de presupuesto, que modifica las atribuciones que tiene el presidente y también las que tenemos los congresistas. Porque todo el mundo piensa en el presidente nomás acá. Estamos pues, en una cultura del autoritarismo ahora muy dominante. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo tengo derecho, atribuciones por la Constitución, según la parte general, de proponer la ley que se me antoja cuando se me antoje, cuando se me dé la gana. Y la Cámara incluso puede tratar, no tiene ninguna urgencia en tratarla cuando es iniciativa interna de una Cámara, y hay leyes que están 7 años esperando ser tratadas. Sí. Bueno, esas son las atribuciones. En esta ley pero en el artículo que refiere específicamente al presupuesto, yo no puedo presentar el proyecto de ley. ¿Verdad? No, es decir, ningún senador ni ningún diputado puede presentar una ley de presupuesto. Eso se le asigna exclusivamente al presidente, o sea, al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y de ahí en adelante establece un montón de cosas que son diferentes al proceso general. Plazos perentorios, por ejemplo, decisiones fictas. Si nosotros en 10 días no resolvemos lo que nos presentan, queda aprobado, ¿verdad? Y prevé, básicamente, consecuencias por si fallara el proceso legislativo. Y solamente prevé 2 causales de falla, que vos mencionaste recién. La primera es que el Poder Ejecutivo no presente el proyecto. Fíjate vos que si el Poder Ejecutivo no presenta, no podemos hacer nosotros el proyecto. Claro. Está prohibido por la Constitución. Claro. El único que puede hacer el Poder Ejecutivo. Y tiene una fecha marcada para hacerlo. Sí. No más cuando se le ocurra. Claro. ¿Verdad? Una fecha límite, digamos. Sí, primero de septiembre. No puede ni el Ejecutivo decir, no, estoy muy ocupado, voy a presentar el 7 de noviembre, pero el 7 de enero. ¿Verdad? No puede. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? O en diciembre. Tiene fechas fijas y prevé, si el presidente no presenta el proyecto. El Poder Ejecutivo en realidad. Y la segunda situación, para que quede vigente como una solución al problema, ¿verdad? Porque no se puede vivir sin presupuesto, es si el Congreso rechaza el proyecto de ley. Tiene que rechazar con una mayoría calificada de 2/3. Le dice al presidente, no nos gusta tu proyecto, no sirve para nada, está todo mal, lo que sea. Bueno. Se acaba el tiempo. Entonces automáticamente queda la ley anterior. Ajá. Bueno, son las 2 únicas sanciones que hay a que falle el proceso legislativo. Si no, porque fíjate, si nosotros no rechazamos, nos sancionamos nomás, automáticamente queda en vigencia el proyecto presentado. El proyecto presentado. Claro. Si no rechazamos. Si no rechazamos. O sea, tenemos que rechazar para que entre el anterior. Si no rechazamos, se da la sanción ficta, entonces se da por aprobado el proyecto del presidente. Bueno.
Y esto tiene que ver con una estructura de principios del sistema republicano, que es lo que a veces nos olvidamos. Desde el año 1200 más o menos, hasta esa época, el rey era el soberano. Ahí viene la palabra, soberano. Hacía lo que se le antojaba y tenía todo el poder. Tenía lo que después se convierte en el poder legislativo y en el poder judicial. Y el proceso de constitucionalismo, que es de pacto político, de control y de limitación del poder, que es la gran revolución liberal, por así decirlo, le saca algunos poderes soberanos al rey, Claro, y después al presidente de la República, y se los da a los poderes nuevos del Estado, judicial y legislativo. Hay dos cosas que están en el fundamentos, que son los poderes soberanos, por ejemplo, de la justicia, es resolver los pleitos judiciales. No podemos sacar una ley que diga, si la Corte Suprema de Justicia no resuelve esta acción de inconstitucionalidad, va a resolver el Congreso o la Conferencia Episcopal. No se puede modificar por una reglamentación lo que es de fondo en la ley. Y la otra cosa, y en el caso del Parlamento, hay dos grandes temas que se vuelven temas soberanos del Congreso, o sea, de la representación popular. Los impuestos, ¿verdad? Claro. Y el presupuesto. O sea, así se desmonta el sistema absolutista, que es decirle, y a través del presupuesto se fijan las, ¿cómo que se llama? Se fijan las políticas consentidas por el pueblo. Por eso el presupuesto lo hace el Congreso. Y fíjate vos que, por ejemplo, para crear juzgados en la República, ¿cómo se crea un juzgado nuevo, un tribunal nuevo? En la ley del presupuesto. Claro. No se crea en otro lado. La ley del presupuesto es la que dice se crea tal juzgado. Bueno, entonces, la ley del presupuesto y los impuestos son las dos actividades soberanas del Congreso. Por eso no es vetable, porque el procedimiento no prevé, está modificado el procedimiento, así como yo no puedo presentar un proyecto de ley, así como se sanciona aunque nosotros no resolvamos, ¿verdad? Así como tenemos plazos, es más todavía, tenemos la obligación de tratar por encima de cualquier otra ley, dice tratamiento prioritario. La Constitución le está diciendo al Congreso, trate aunque no quiera. No puede decir, no, o sea que estamos muy ocupados con 20 leyes. No, señor, cuando viene el presupuesto, tiene otra norma especial, que es la creación de una comisión bicameral. Sí. Bueno, todo es especial. Y la especificidad de lo que dicta la Constitución abarca todo, incluso el tema del veto. No está previsto el veto, porque ¿cuál sería la consecuencia del veto? En la Constitución. Claro, no dice. No dice, entonces no se puede vetar. Ahora, te pregunto esto, Adolfo. Yo recuerdo ahora, después, hoy estuvimos charlando. Ese es el argumento. Eso se puede discutir. Sí, no, claro, pero entiendo entiendo la construcción lógica. Lo que te quiero preguntar es esto, porque después que charlamos ya en la mañana, yo estuve recordando el primer debate que hubo cuando se dio justamente el veto el año pasado al presupuesto, a la ley de presupuesto por parte del Ejecutivo. Sí. Y había hablado con Carlos Merzán, el abogado Carlos Merzán, tributarista, y él me decía que este mismo debate se había dado en el periodo de Guasmosi, que fue el primero que quiso vetar la ley del presupuesto. Claro ¿verdad? Sí. Y me dijo él que la interpretación fue esa, o sea, él no podía vetar el presupuesto. Después, me dice, atendé, después aparece esta ley en el 99, que incluye un artículo que dice qué pasa, déjame terminar la idea, ¿verdad? Que explica qué pasa si el presidente veta. Claro. O sea, llena, digamos, o sea, en realidad modifica un artículo de la Constitución con un artículo de la ley. Me dice, y en ese momento, cuando lo hizo Cartes, él me dice, mira, la Constitución no le permite al presidente vetar. Eso le dijimos al presidente. No le autoriza a vetar. Claro. Pero él se aferra de una ley que está vigente. Sí. Lo que debería hacer el Parlamento, me decía él, es recurrir contra esta ley que está vigente y que se declare la inconstitucionalidad de ese artículo. No. Ahí yo discrepo un poco. Pero vos anulaste ese artículo. No. O sea, no vos, el Senado. No, el Parlamento puede cambiar una ley, Y claro, y lo hizo. Claro, y eso es lo que hizo. No, tiene que recurrir contra la ley. No, claro. Tiene que recurrir en todo caso contra el veto. No, está bien, claro. Está bien. O sea, lo que pasa es que en ese momento, como la ley estaba vigente, había una de dos, ¿verdad? Se aplicaba. O anular la ley, claro, se aplicó la ley. Se aplicaba, ¿verdad? así nomás sencillo. Digamos, o anular la ley, modificar la ley, o hay dos caminos. Poder recurrir sacarla del sistema Ah. con la derogación o modificación, o corregir
lo que se hizo con esa ley, que es, es el acto que sería el veto. Ahora, ¿qué pasa, Adolfo, si hoy el Ejecutivo recurre a la Corte contra la ley que modifica No puede. la anterior con el argumento de que, digamos, esa modificación es inconstitucional porque él sí tiene la potestad de vetar? Él tiene que recurrir contra una ley sancionada. Todavía no ocurrió. Y promulgada. Claro, todavía promulgada no por él. Claro, cierto. Cierto. El sistema es hermético y es razonable, y hay que verlo no a la luz de lo que quisiéramos que fueran las cosas, sino lo que son las cosas. No, claro. Y por ejemplo, hoy me obligó a agudizar la imaginación para buscar ejemplos sencillos. Hay, como se dice ahora, protocolos, otra es la palabra, ¿verdad? Pero para la interpretación de la ley. Es decir, para la ley constitucional y para el reglamento de tránsito. Si yo veo en la Constitución, no sé si dice así, pero suponete, o en una ley dice, los ciudadanos paraguayos tienen derecho a tal cosa, yo no puedo venir a decir, las ciudadanas no. No, esto para los hombres, acá dice ciudadano, no dice ciudadana. Porque eso no me permite la técnica de interpretación de la ley. Porque hay otro principio básico de la igualdad de todos frente a la ley. Entonces, un problema gramatical no se puede convertir en una privación de un derecho, ¿verdad? Entonces, cosas así como esas. Y hay que entender dos cosas que están en juego. Uno, una ortodoxia que es muy importante preservar, que es la de los principios republicanos que nosotros adherimos. Y si no nos gusta lo que está en la Constitución, hay que cambiar. Vamos a suponer que hayan cosas que te marcan. Hay muchas. El sistema electoral es un desastre. Bueno. Pero tenemos que cambiarlo en una constituyente. No, la ley reglamentaria. Sí, no puede modificar la No puede modificar la cuestión de fondo. Totalmente. Es decir, una ley, vamos a poner una ordenanza municipal. Diga, el que no le da de comer a su perro va a ser multado con tal cosa. No puede venir el intendente y decir, y también a su gato. ¿Verdad? Claro, sí. Ahora, si la ley dice, si la ordenanza dice a su animal doméstico, ya es otra cosa. Ahora, Adolfo, te pregunto esto. Yo entiendo la lógica, y es más, te diría que termino estando de acuerdo. O sea, cuando uno lee exactamente, y es más, hoy escuché que alguien estaba refiriendo lo que decía el diario de sesiones en la Constituyente, y efectivamente había una intención, digamos, de cercenar cualquier posibilidad de que el presidente eventualmente pueda vetar la ley del presupuesto. O sea, creo que no hay una vez que uno ve eso, no hay ninguna discusión. Ese era el espíritu, digamos, de los constituyentes. Y fíjate vos, perdóname que te interrumpa, que este tema se está tratando hace 2 o 3 meses. Sí. Y tuvo su origen cuando yo le planteé a la ministra Lea Jiménez, cuando ella vino a presentar el presupuesto, le dije, no vayamos a correr el riesgo otra vez, otro veto que descalabra todo, porque el presidente Catepe vetó todo y después tuvo que pedir que se le ponga todo otra vez en sucesivas ampliaciones. Incluso le vamos a hacer un convenio de que saquemos el presupuesto lo más acordado posible, y aquellas cosas que no estemos de acuerdo y que presenten las ampliaciones. Y vamos a tratar eso, que era básicamente el tema de los bonos, que lo que se le pedía era una explicación más completa nomás. Bueno. No, vetó todo. ¿Qué le pasó al vetar todo? Vetó las cosas que él había pedido. Entonces no le alcanza la plata para los salarios, no le alcanza la plata, y tuvo que presentar 70 ampliaciones, cuando este problema se podía haber arreglado con una ampliación. Ahora, lo que te quería preguntar es cómo se puede hacer para... Yo estoy absolutamente de acuerdo con el principio republicano de que el Parlamento es el órgano que decide las dos cuestiones clave, el tema de los impuestos y el tema del presupuesto. Esas son las dos cuestiones, esas son las atribuciones soberanas del Parlamento. Absolutamente, no hay nada que discutir ahí. Pero hay un problema serio que hemos tenido en el pasado, que es cuando el Parlamento, que digamos, obviamente es cambiante porque los tiempos políticos afectan lo que es la principal caja del debate político del Parlamento. Se han dado situaciones muy irresponsables como en el 2011, cuando se amplió una estimación de ingreso que era absolutamente artificial. Unidad fiscal para que el Parlamento, usando su atribución constitucional, no supere la estimación de ingreso. Para eso se sacó una ley de responsabilidad fiscal, por ejemplo, que no puede haber una relación de déficit presupuestario más allá del 1,5%, creo que es del presupuesto. No, claro, pero eso no limita la estimación de ingresos, pues. No, esperamos un poquitito. Lo que tiene que haber relación entre ingresos y gastos. Vamos a ver lo siguiente, El sistema jurídico está hecho para que funcione con razonabilidad. Sí.
¿verdad? Es decir, está prohibido que yo te pegue. No, pero no dice que no te puedo pegar con la zapatilla. Entonces, si vamos a entrar, podemos encontrar cualquier disparate, ¿verdad? Está previsto para hacer funcionar con razonabilidad, que es un criterio jurídico importante. Sin razonabilidad no hay derecho. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Cuando no funciona, cuando ocurre esas cosas, es porque falla el sistema político, no porque falla el sistema jurídico. Cuando el sistema jurídico es desbordado por la política, ¿verdad? Bueno, tenemos una situación de facto que tenemos que encontrar después una solución política dentro del marco jurídico. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. El juicio político del presidente Lugo. Hay quienes sostuvimos y seguimos sosteniendo que fue una barbaridad desde el punto de vista jurídico. Sí. Se dictó la sentencia primero, después se hizo el juicio, que es una barbaridad, ¿verdad? Bueno, por eso fue un abuso del instituto del juicio político. Se usó mal, digamos, ¿no? Pero eso no me autoriza a mí mañana a decir que a los presidentes de la República lo va a juzgar otro que no sea el juicio político. ¿Verdad? ¿Me explico? Entonces, de alguna forma hay que volver a la razonabilidad. Sobre todo cuando la intención, como fue el aumento de ese presupuestario en esa época, era parte ya del proceso de derrocamiento del presidente Lugo. Claro, era para desestabilizar. Era un proceso de desestabilización. Solo que las consecuencias las tenemos hasta hoy. Pero claro, pues, bueno, pues entonces hay que pagar políticamente lo que lo hicieron. ¿Verdad? Pero no hay ninguna crítica a lo que ocurrió. No, ya no olvidamos el juicio político. Ya no olvidamos de los problemas ahora de marzo. Sabemos que nuestra memoria es terriblemente Entonces, flaca. por eso corresponde a una debilidad de la cultura política en la sociedad, no al sistema normativo. Y ahí donde se requiere el desarrollo de una gran inteligencia política a nivel de la sociedad, desde el pueblo, los periodistas, los legisladores, los partidos, los intelectuales, los gremios, que tengan algo que ahora no hay, que hemos perdido, que es lo que se llama la cultura de la legalidad. Acá está instalado, Luis, y vos lo habrás visto, conceptos que son salvajes. Esta cuestión es política y por la política se puede hacer cualquier cosa. Es una barbaridad. La política en la República, en la democracia, se ajusta a la ley. Claro. O te dice, por ejemplo, no, la mayoría manda. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una tiranía y una democracia? Que la mayoría manda en la tiranía por encima de la ley y en la democracia manda por debajo de la ley. Así mismo. Si no entendés eso, no entendés la República. Y nosotros, desgraciadamente, en estos últimos años, hemos tenido, y además, cuando hablo de últimos años, hablo de los años 70 en adelante, un fracaso catastrófico en la educación. Porque ¿de qué estamos hablando vos y yo en este momento? Estamos hablando de la Constitución, de las leyes. Sí. Hace 50 años, estuve haciendo el cálculo el otro día, a ningún paraguayo se le enseña un mínimo de educación cívica. No, en absoluto. Bueno, entonces, ¿vos te imaginás lo que sería un país donde durante 50 años no se enseñara un mínimo de matemática? ¿Cómo vamos a hablar de precios? ¿Cómo vamos a hablar de porcentaje? ¿Cómo voy a reclamarte a vos un aumento de sueldo si no sé calcular matemáticamente? Bueno, eso es lo que está pasando con las cuestiones cívicas. Entonces salen toda clase de ideas disparatadas, toda clase de demagogos, toda clase de mentirosos. Y sobre todo lo más peligroso, más que todo eso, porque eso no podemos defender, mucha gente honestamente convencida de que el antojo es un factor de argumento en una discusión, sin tener en cuenta todo lo que hay alrededor de la opinión de uno. Entonces, el antojo, se me antoja nomás. ¿Verdad? Y ese es un mal social que tenemos y que tenemos que enfrentar en la política, en la información, en la opinión pública, en los gremios, en toda la actividad, en la empresa. Te pregunto una última cosa nomás, Adolfo, Sí. Aprovechando, digamos, el debate que estamos teniendo. Hay como una cierta convicción de que en el 2019 tenemos una Asamblea Nacional Constituyente y cambiamos la Constitución. Pero este es nuestro nivel de debate, Sí. Esto que estaba diciendo. Y ahí hay que empezar. ¿Es peligroso, digamos, hacer una reforma constitucional con este escenario? Yo Porque diría que es si vos riesgoso. haces elecciones, muchos de los que están en el Parlamento hoy, vos sabés que van a ser los constituyentes. Yo creo que es riesgoso. Es riesgoso, ¿verdad? Pero estamos en una, como diría nuestro viejo amigo, el economista Flecha, gran señor, decía, es una ecuación del diablo. Y yo suelo decir, ¿cómo es? La ecuación del diablo en este caso es cada vez más urgente una reforma constitucional y es cada vez más difícil hacerla. ¿Verdad? Bueno, y tenemos que tener la capacidad de romper eso. Y nosotros con toda responsabilidad,
el senador López Perito y yo, hemos presentado un proyecto de ley que es para la creación de una Comisión Nacional Preparatoria de la Constituyente. Y vos decís, ¿de dónde sacaron eso? Y sacamos de la propia experiencia paraguaya. Claro. En los años 60 o 70, no me acuerdo cuándo fue, cuando el Paraguay, en época de la dictadura, no estamos hablando de, se planteó la reforma, la gran reforma judicial paraguaya. Todos los nuevos, el nuevo Código Procesal Civil, el Código Civil. Fue una etapa de gran eclosión legislativa. ¿Qué entendió el gobierno? ¿Qué entendió la cátedra? Que para hacer leyes duraderas teníamos que tener un proceso de alta calidad de debate. Y se creó la Comisión Nacional de Codificación, me llama. En plena época donde fueron los mejores juristas de todos los sectores. Juristas que se perseguían en la calle, que se exiliaban, se mandaban al exilio. Estaban todos juntos trabajando. Y tuvimos un Código Civil que hasta hoy en día está considerado de vanguardia en la innovación en América Latina. Los argentinos ahora recién están haciendo lo que se hizo en el año 83 acá. Tuvimos un Código Procesal Civil de la Gran Flauta. Y lo más importante, leyes que hoy día siguen rigiendo, firmadas por Stroessner y Jacquet, el famoso señor de Yara Taxi, no, perdón, Bellurobá, sí. Firmada por ellos, que nadie cuestiona. ¿Por qué? Porque se hizo bien el proceso de la gran responsabilidad legislativa. Y nos dijeron, no, cállate ya, pota, porque a mí se me ocurre solamente el compañero correligionario, toda esa pavada. En esa época estuvo Ira Laburo, estuvo el profesor Mendonca, estuvo, creo que Encina Marín. Todas las lumbreras jurídicas y políticas de la época estuvieron en esa comisión. Bueno, inspirados en ese ejemplo, Miguel López Perito y yo presentamos un proyecto de ley para crear una comisión que prepare la constituyente. Que diga, bueno, a ver, ¿qué experiencia tenemos de la constitución anterior? ¿Qué anduvo mal? ¿Qué anduvo bien? ¿Qué críticas se les hizo? ¿Qué se verificó? ¿Qué modelo constituyente queremos? ¿Qué instituciones? Ahora por ejemplo te dicen, no, pero vamos a poner la revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato es una institución muy nueva y nosotros todavía no hicimos cosas que se hicieron en los otros países en el año 1850 en materia constitucional. Bueno, ¿es oportuno meter esa institución o no es oportuna? Vamos a tener un sistema federal, otro sistema, lo que sea. ¿Qué sistema electoral? ¿Qué sistema judicial vamos a tener? Vamos a corregir esto que pusimos en la Constitución del 92, que el Poder Judicial es esclavo de la clase política y de cualquier mafia que haya, porque no tiene ninguna garantía de protección de su autonomía. Bueno, todo eso hay que elucubrarlo y eso llevar después a los niveles de discusión y de decisión pública. Para eso hay que hacer una cosa, salir de este otro círculo vicioso en el que estamos, que vos le decías a la gente, porque todo el mundo puede decir que hay que hacer reforma constitucional, y cada uno tiene su antojo. Y vos decís, vamos a pasar la reforma. No, o sea, este año no puede llegar a las elecciones. Ahí no va a venir elecciones dentro de poco. Eso te dice Manu, hasta 2 años de las elecciones. Y se hacen las elecciones y le dicen, bueno, vamos a hacer ahora la reforma. No, recién hubo elecciones. Entonces, cuando pasó el recién, ya está dentro de poco a ver. Entonces, hay que desvincular el calendario electoral normal del calendario de la reforma constitucional. Nos puede llevar 1 año, 2, 3, 7, no sé. Pero hay que empezar. Y esto tuvimos que haber empezado en el año 96 más o menos. Y fuimos postergando con fantasías, con estupideces, decíamos, ¿no? Una maravillosa constitución. Veíamos cómo se desmoronaba todo el sistema democrático. Veíamos cómo se desmantelaba el sistema judicial. Bueno, pero no, seguimos en la ilusión. Y ahora ya no da más. Hoy día no hay una sola institución que funcione institucionalmente, o sea, con reglas, con principios, con valores. Entonces, es un desafío que no lo puede enfrentar un caudillo político o un partido político. Entonces, hay que enfrentarlo como un desafío. Yo le comparo el esfuerzo que tenemos para salvar nuestra institucionalidad al que se hizo para salvar, al defender al país en la guerra del Chaco. Un nivel de entendimiento de esa naturaleza necesitamos. Adolfo, un placer. Y ese es mi compromiso personal, por lo menos, no sé si... ¿Entras al Parlamento o no? No, voy a ser candidato, pero... ¿Candidato por? Por Avancemos País. Avancemos, vamos a hacer una... ¿Avancemos País? Sí, sí, hay una modificación del nombre de Avanza País porque... hay otro grupo ahora. Jurídico, además, digamos, una cuestión así técnica. Bueno, Avancemos País. Avancemos País. Bueno, Avancemos País y a mí por lo menos... ¿Listo para el Senado? Para el Senado. Yo encabezo... Número 1. Número 1 del Senado. ¿Te acompaña, Miguel? Miguel López Perito, Carlos...